Y tenemos esto. Hemos dicho que estamos estudiando el caso de una máquina conectada a un sistema infinito. Esto es un generador sincrónico que suministra potencia a un sistema infinito. Inicialmente, en nuestro análisis hemos empezado con un cortocircuito trifásico en el punto P, muy cerca de la barra de salida de la subestación del generador. Y a consecuencia de eso, entonces, como se vio, se produce el cortocircuito y la potencia eléctrica es nula. Y esta línea segmentada es la potencia mecánica. La potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica, que es cero, y la potencia acelerante solamente está compuesta por la potencia mecánica, que es constante. Y por esa razón el rotor acelera con aceleración constante, porque todo esto es constante, y es la aceleración, acelera con aceleración constante. En algún momento se produce la desconexión de la línea fallada por acción de los relés de protección y la potencia crece bruscamente al punto D. En el punto D, la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica y entonces se tiene que el rotor empieza a desacelerar. La velocidad empieza a disminuir hasta que se alcanza el punto E. En el punto E, como hemos dicho, hemos demostrado que la velocidad es sincrónica, ¿no? Y este es el área de desaceleración. Como estamos hablando de un sistema conservativo, el área de aceleración es igual al área de desaceleración. Ahora es conveniente insistir en lo siguiente. Nosotros pensemos en lo siguiente. Esta es la curva potencia-ángulo. Esta es la potencia mecánica. Esta es la curva potencia-ángulo. Y este es el ángulo inicial. Como hemos dicho, al producirse el cortocircuito muy cerca de la barra de salida del generador, entonces el rotor acelera hasta que se produce la desconexión. En el momento de la desconexión, el rotor tiene un ángulo delta C. Entonces, este es el área de aceleración, A1. Y cuando se desconecta, la potencia eléctrica crece bruscamente y el rotor desacelera. La potencia acelerante es negativa, el rotor desacelera. Y tenemos entonces que en este punto que hemos llamado E, es el punto A, en el punto E y en el punto A la velocidad es sincrónica y es el área de desaceleración. Debido a que el sistema es conservativo, el área A1 tiene que ser igual a área A2. Pero es posible que la desconexión de los relés se produzca, o la operación de los relés se produzca en un tiempo mayor. Por lo tanto, nosotros vamos a tener esto. La misma curva, este es el ángulo inicial. Si el tiempo de desconexión es mayor, entonces el área de aceleración aumenta. Y el criterio de las áreas iguales exige que el área A2 también sea correspondientemente igual, A2. Y este es el punto E, en el que la velocidad es sincrónica, ¿no? Nosotros tenemos, si el sistema no pierde estabilidad, entonces el área 1 tiene que ser igual a 2. Ahora, habrá pero un ángulo crítico que asegure esta condición. Imagínense que el retardo es aún más. Este es delta 0, el área es este. El área de aceleración es este, A1. Y el criterio de las áreas iguales exige que el área A2 sea igual al área 1. Este punto E se traslada aquí. Entonces, en este punto E, la velocidad tiene que ser sincrónica. Si en el punto E la velocidad no es todavía menor a la sincrónica, pasa aquí, pasa a este punto, y entonces el generador pierde estabilidad. Entonces,
Si el área 1 es igual al área 2, entonces habrá un ángulo crítico que asegure que las dos áreas son iguales, que asegure que en el punto E la velocidad sea sincrónica. De otra manera, el generador pierde estabilidad. Y por esa razón, nosotros hemos encontrado hemos visto esta curva, aquí, aquí, ¿no? Este es el ángulo crítico y este es el de aceleración y este es de desaceleración. Entonces, lo que nos interesa es encontrar el ángulo crítico y el correspondiente tiempo crítico. Es el tiempo en que los relés actuarán, ¿no? Que asegura la estabilidad. Y hemos dicho nosotros que el ángulo crítico se puede conocer por medio de esta ecuación. Y el tiempo crítico, como ustedes saben, este área A1 tiene ordenada constante. Entonces, una aceleración constante. Y, el tiempo crítico, nosotros lo hemos obtenido de esta ecuación. Despejamos el tiempo, hay una raíz cuadrada y entonces tenemos esta ecuación. Bueno, ahora yo quería preguntar a alguno de ustedes, eh, por ejemplo, al joven José Julio César Chura. Hemos hecho un ejemplo de este caso, joven. Más atento. Joven Lionel Aguirre, hemos hecho un ejemplo de este caso. No, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer. El ejemplo lo tienen ustedes en los apuntes, en la página, y lo vamos a analizar entonces de ejemplo. El ejemplo dice así, no, ustedes lo tienen, escrito eso. Entonces dice así, tenemos una máquina sincrónica de 2220 MVA, ¿no? Este es el generador. Este generador, por medio de un transformador y dos líneas en paralelo, está conectado a un sistema infinito, ¿no? Entonces dice, la potencia del generador es 2220 MVA, la tensión es 24 kilovoltios, la frecuencia es 60 Hz, se conecta a un bus infinito de la manera que estamos viendo. El voltaje del bus infinito es 1 por unidad, ¿no? La reactancia de la máquina es 0,3, la reactancia subtransitoria es 0,3, la reactancia del transformador es 0,2, la reactancia de las líneas en paralelo 0,3, son reactancias, ambas son reactancias, ¿no? Y entonces todos están referidos a la misma base. Inicialmente la máquina dice que envía una potencia real de 0,8 por unidad. Entonces el generador envía una potencia real al sistema infinito de 0,8 por unidad, inicialmente. Como esa es la potencia inicial, entonces esa potencia PE0 es igual a la potencia mecánica, porque antes de la perturbación el sistema estaba en estado estable, 0,8 por unidad, ¿no es cierto? Luego, y una potencia reactiva, dice Q, que envía de 0.0074 por unidad, ¿no? Con un voltaje entre terminales de 1 por unidad. Entonces aquí en el voltaje entre terminales, aquí es 1 por unidad la tensión entre terminales del generador. La constante de inercia del generador, H, es 5 megajulios MVA, ¿no? Esa es la constante de inercia.
se desprecian todas las resistencias. Por lo tanto, el sistema es conservativo. Una falla ocurre en la salida de una de las líneas. Entonces tengo una falla aquí, aquí, aquí. ¿Está bien? La falla se elimina, la línea fallada se aísla y nos pide que determinemos el ángulo crítico de desconexión y el tiempo crítico. Entonces, como la tensión, como el cortocircuito se produce justo en la barra, la tensión en esta barra es cero. Y por lo tanto, no se transmite potencia por ninguna de las líneas al sistema infinito. La potencia eléctrica se hace cero, por lo tanto, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es, nos pide que calculemos el ángulo crítico, ¿no? Pero para conocer el ángulo crítico, nosotros necesitamos conocer previamente la FEM interna. Y la FEM interna, como ustedes conocen, se calcula así. La FEM interna EI, eso será la tensión del sistema infinito, más la caída de tensión por reactancia equivalente entre el generador y el sistema infinito. Necesitamos encontrar la reactancia equivalente entre esos dos puntos, ¿no? Y tenemos la potencia que el generador suministra. Eso es la potencia real 0,8 y es la potencia reactiva. Ustedes conocen esta ecuación. La potencia es el producto del voltaje del sistema infinito por la corriente, por el conjugado de la corriente. Entonces, de aquí despejamos la corriente, ha de ser el conjugado de la potencia entre el conjugado de la tensión del sistema infinito. Es decir, la corriente será conjugado de la potencia entre conjugado del sistema infinito. Aunque aquí no nos dice cuánto es el ángulo del sistema infinito, siempre se asume que es de referencia. Por lo tanto, el voltaje del sistema infinito será 1, 0 grados. ¿Está bien? Así. Entonces, el conjugado de la potencia será la potencia real menos 0.074. Y el conjugado de la tensión del sistema infinito es 1. Y de aquí encontramos que la corriente es 0,8 menos 0.0074 por unidad, todos por unidad. Ahora la reactancia. Nosotros queremos conocer la reactancia. La reactancia del equivalente del sistema entre el generador y el sistema infinito es pues la reactancia del generador más la reactancia del transformador porque está en serie, más la reactancia equivalente de las dos líneas. Esas dos líneas están en paralelo. Entonces la reactancia equivalente de estas líneas es 0.3 sobre 2, ¿cierto? Entonces la reactancia equivalente X será 0,3, 0,2 más 0,3 sobre 2. Y esa es la reactancia 0,65 por unidad. Como ya hemos dicho, esta es la reactancia en condiciones pretransitorias, antes de la falla. La FEM antes de la falla será la misma que la FEM después de la falla, porque nosotros estamos pensando que estamos limitando nuestro análisis a un segundo y para este tiempo el sistema de excitación tiene una constante de tiempo mayor a un segundo y por lo tanto el sistema de excitación no actúa y no se modifica la corriente y por lo tanto la FEM interna se mantiene constante. La FEM que vamos a calcular es en estado estable, porque esta reactancia es la reactancia equivalente en estado estable. Y esa FEM será la misma después de la perturbación. ¿Está bien?
Entonces, sustituimos aquí la tensión del sistema infinito, que vale 1, la corriente, que esta es la corriente, la reactancia, 0,60, J0,65, ¿no es cierto? Podemos escribir, es la FEM interna, EI, 1, 0 grados, corriente, reactancia, 0,65, corriente, 0,8 menos J.074. Y de aquí encontramos que la FEM interna vale 1.17 y este es el ángulo de la FEM, 26,387 grados. Este ángulo de 26 es el ángulo inicial del rotor, es delta cero. Cuando se produce la perturbación, el ángulo del rotor vale 26,387. ¿No? Entonces tenemos ya la FEM y podemos calcular los otros parámetros que faltan. En la ecuación nosotros necesitamos conocer nosotros tenemos lo siguiente. Miren, esta es la potencia mecánica. Este es el ángulo inicial, ¿no? Y nosotros estamos calculando cuál es el ángulo crítico. Este es el área A1, este es el área A2, esto es delta máximo, ¿no? De la figura se ve que delta máximo es 180 menos delta cero. Entonces, para conocer delta máximo, porque en la ecuación del ángulo crítico está delta máximo, se necesita conocer P sub 0. Y para conocer P sub 0 necesito conocer la ecuación de potencia-ángulo. Es la ecuación de la potencia eléctrica, es la FEM interna del generador. Eso vale 1,17, que se calculó hace un momento. El voltaje del sistema infinito, 1. La reactancia, 0,65 por el seno de delta. Entonces, la potencia eléctrica vale 1.8 seno de delta. ¿Eso está bien? Y necesitamos calcular el ángulo delta cero. En estado estable, como ustedes saben, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica, ¿no? El ejemplo dice que el generador envía una potencia real de 0,8, pero eso también es la potencia mecánica. Entonces, igualamos la potencia eléctrica a la potencia mecánica. Cuando PE, esta línea horizontal, es igual a la potencia eléctrica, entonces el ángulo vale delta cero. Sustituimos entonces 0,8, potencia mecánica igual a potencia eléctrica, 1.8 seno de delta cero. De esta ecuación, encontramos que delta cero es un ángulo de 26, creo que hemos calculado. ¿No? Hemos calculado. Sí, creo que hemos calculado hace un momento. Sí, 26. ¿No? 26. Dos veces estamos haciendo. 26.388. Grados eléctricos. Eso es necesario expresar en radianes, que equivale a 0,46 radianes. Radianes eléctricos también, ¿no? Ya. Bueno, y con eso, conociendo delta cero, que es 26, puedo conocer delta máximo, ¿no? 180 menos 26, entonces delta máximo vale 153.6 grados, que expresado en radianes es 2.68 radianes. Ahora, ¿qué dice la ecuación? Dice, el coseno del ángulo crítico, estoy escribiendo la ecuación, eso vale potencia mecánica
potencia máxima por, no, este es, la línea horizontal no está bien. Voy a borrar. Bueno, entonces decía, la ecuación para conocer el ángulo crítico es P potencia mecánica, potencia máxima, delta máximo, menos delta cero, más coseno de delta máximo. Esa es la ecuación. PM, ustedes saben, vale 0,8. Aquí hemos visto, 0,8. La potencia máxima es la amplitud, 1,8. Delta máximo, pero en radianes. Delta máximo en radianes es 2,68. Delta cero. Delta cero es 0,46 radianes, ¿no? Y luego coseno de delta máximo. Eso ya es fácil. Coseno de 153 grados. Y de aquí se encuentra que el ángulo crítico vale 84,77 grados. ¿Está bien? Es el ángulo crítico. Este, ¿no? Es el ángulo crítico. Que asegura que el generador no pierde la estabilidad, ¿no? Y el tiempo crítico, ¿no? Ese tiempo crítico nos serviría para ajustar el tiempo de disparo de los relés de distancia. El tiempo crítico se calcula con la siguiente ecuación. Raíz cuadrada de 2 veces h, h ya se conoce, 5, delta crítico, eso vale 2,68, ¿no? Menos delta 0, eso vale 0,46 radianes, dividido entre pi, la frecuencia, eso vale 60 Hz, la potencia mecánica, que vale 0,8. Entonces, ese tiempo, luego de sustituir los valores, es 0,26. 26 segundos, obviamente. Bueno, nos vamos a desconectar un momento para continuar la clase después.